Mientras me quedaba absorto en los números del termómetro agrietado por el frío, colgado en la pared exterior de la estación, me sobresalté por aquel movimiento imperceptible cerca de la entrada principal. Al girarme instintivamente, sentí como si la sangre se congelara en mis venas. A solo unos metros de la brillante puerta roja del módulo, una silueta colosal se alzaba entre la nieve. Una enorme osa parda, con la cabeza ligeramente inclinada, exhalaba densas nubes de vapor en el aire gélido. Se dice pronto, pero pasé 20 años en estas estaciones de investigación de montaña, en el corazón de la vida silvestre. He visto cientos de osos, he cruzado miradas con ellos incontables veces, pero ninguno se me había acercado tanto antes. Y ciertamente ninguno se había quedado así, tan afligido frente a esa puerta, como si fuera un invitado, como si esperara entrar. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. La osa levantó lentamente la cabeza. Sus ojos negros como el carbón se encontraron con los míos allí mismo, en medio de esa blancura infinita. En ese momento, noté algo que me dio escalofríos. En esa mirada no estaba la agresividad o la simple curiosidad a la que estaba acostumbrado. Había algo mucho más humano, mucho más profundo, un grito de auxilio silencioso y desesperado. Mi corazón latía como si quisiera romper mi caja torácica, podía oír su sonido en mis oídos. Tratando de mantener mis manos visibles, comencé a avanzar hacia la puerta con esos pasos lentos que hacían que cada centímetro pareciera durar horas. Al acercarme, me di cuenta de que estaba en un estado mucho más deplorable de lo que parecía de lejos, se me encogió el corazón. Ese pelaje majestuoso, grueso y marrón que normalmente debería brillar bajo el sol, había desaparecido, reemplazado por una masa rígida y enmarañada, cubierta de barro seco. Sus costados estaban hundidos como si no hubiera probado bocado en días, y cuando vi que sus enormes garras temblaban, sentí que mis rodillas iban a flaquear. Pero lo más aterrador era algo distinto. Su vientre estaba tan hinchado y tenso que parecía que su piel ya no podría soportar esa carga. Era evidente que estaba en las últimas etapas de su embarazo, pero algo iba terriblemente mal. El equilibrio perfecto de la naturaleza se había roto en algún lugar. Conteniendo la respiración, bajé la palanca lentamente como si abriera la puerta más pesada del mundo y me hice a un lado. Ella cruzó el umbral forzando su enorme cuerpo, evidenciando dolor en cada paso. Fue un momento increíble, como si hubiera llegado a su último refugio, se dejó caer en el pequeño y cálido vestíbulo de la estación. Inmediatamente después, cerré la puerta con fuerza, cortando el aullido gélido del exterior. Con manos temblorosas y desconcertadas, manipulé el panel de control y encendí al máximo las brillantes lámparas de calor amarillas. Tumbada de lado, su pecho subía y bajaba pesadamente. En el momento en que me agaché a su lado para examinarla más de cerca, un relámpago cruzó mi mente, yo conocía a esta osa. Llevábamos años siguiendo paso a paso la población de osos pardos de esta región, registrando cada movimiento y estado de salud. Esta hembra era una de las habituales de la zona, a quien veíamos con frecuencia en la orilla norte del valle. Hacía apenas 3 semanas me había cruzado con ella durante mi patrulla rutinaria. También estaba embarazada entonces, pero se veía completamente diferente, estaba sana, majestuosa, su pelaje era espeso y brillante. En mis observaciones de aquel día, había visto que ya se había instalado en su refugio seguro de siempre, aquella gran cueva de roca, para dar a luz. Todos nuestros cálculos indicaban que daría a luz sin problemas en su nido protegido en aproximadamente un mes. Ahora, mientras miraba a esta pobre criatura empapada y exhausta en el suelo de la estación, mi mente se agitaba con preguntas. ¿Qué había cambiado en solo 3 semanas? ¿Qué podría haber vivido un animal sano y fuerte para acabar así, llegando a mi puerta para pedir ayuda? Un gemido profundo y doloroso surgió de su garganta. Cuando su cuerpo se tensó de repente como un arco, comprendí que ya no quedaba ni un segundo para analizar o pensar, el parto había comenzado en ese instante.
El agua goteaba constantemente de sus fosas nasales, y el agua escurría de los pelos de su vientre y patas. Era evidente que había tenido que nadar en aguas heladas durante mucho tiempo. Esta situación era, literalmente, mortal para una osa en la fase final de su embarazo. Sus ojos estaban entrecerrados por el agotamiento, y los músculos de sus enormes patas comenzaron a temblar incontroladamente. Su respiración se volvió rápida e irregular. De repente, su vientre se contrajo con un dolor intenso, todo su cuerpo se encogió. Mientras sus patas traseras se agitaban involuntariamente, vi aparecer una silueta oscura y húmeda por el canal de parto. En ese momento, lo único que tenía era esa formación básica de primeros auxilios que recibe todo investigador de montaña. Pero no tenía otra opción, no había tiempo para esperar, o hacía algo ahora, o ella y su cachorro morirían ante mis ojos en el suelo de la estación. Rápidamente alcancé la caja verde de suministros médicos en la esquina, saqué unas cuantas toallas limpias y me arrodillé a su lado. El cachorro avanzaba muy lentamente. La madre osa intentaba pujar con un último esfuerzo, pero estaba tan agotada que su cuerpo ya no le obedecía, el proceso casi se había detenido. El cachorro se había quedado atascado a mitad de camino. Si no intervenía de inmediato para sacarlo de allí, se asfixiaría antes de poder abrir los ojos al mundo. Mis manos temblaban violentamente, pero no retrocedí. Sujeté con cuidado la parte del cuerpo del cachorro que estaba fuera y, con cada contracción, comencé a tirar suavemente, milímetro a milímetro, siguiendo el ritmo. La osa gruñó entonces con un sonido bajo y profundo que venía de su garganta. Sin embargo, incluso en ese momento de terror, pareció entender lo que intentaba hacer, que le estaba tendiendo la mano, y no hizo el menor ademán de atacarme. Después de unos minutos agónicos que parecieron horas, el cachorro finalmente se deslizó entre mis manos. Lo que sostenía en mis palmas era un paquete diminuto, casi del tamaño de un perro pequeño, empapado y cubierto por una membrana transparente. Sus ojos estaban fuertemente cerrados y sus pequeñas orejas estaban pegadas a su cabeza. Inmediatamente liberé su nariz y boca de esa membrana transparente con mis dedos. Normalmente, en ese momento, la madre osa debería haber intervenido instintivamente y comenzado a lamer a su cachorro, pero ella yacía allí con los ojos cerrados. Apenas respiraba, no encontraba fuerzas ni para girar la cabeza. En ese momento, una angustia y un pánico indescriptibles se apoderaron de mí. Sabía que los cachorros de oso recién nacidos no podían respirar por sí mismos, que necesitaban un estímulo. Si no había un movimiento, un contacto en esos primeros minutos, no podrían aferrarse a la vida. Sin perder tiempo, alcancé una toalla seca. Intentando imitar los movimientos bruscos de la lengua de una madre, comencé a frotar el diminuto cuerpo con todas mis fuerzas, con violencia. El pequeño cachorro no reaccionaba. Esos débiles movimientos en su pequeño pecho eran imperceptibles, sus diminutas patas se balanceaban sin vida dentro de la toalla. Mientras continuaba frotando y masajeando, los segundos se convirtieron en horas, toda mi atención estaba en ese pequeño cuerpo, rogando por un milagro. Entonces, llegó el momento que esperaba, su pecho se elevó de repente, su pequeña boca rosada se abrió de par en par y se escuchó el primer sonido. Un chillido agudo, quejumbroso, decidido a aferrarse a la vida y exigente. Con la esperanza de que su propio olor y la débil voz del cachorro le dieran un poco de fuerza, dejé al cachorro con cuidado justo al lado de la nariz de la madre. La piel rosada se vislumbraba bajo el vello escaso y claro del bebé. Sus diminutas patas se agitaban desesperadamente en el aire, y una fina humedad se filtraba por sus ojos fuertemente cerrados. La madre osa abrió los ojos muy levemente, acercó su nariz al cachorro y lo olfateó suavemente. Pero justo en ese momento, su cuerpo se contrajo de nuevo, de forma mucho más violenta que la primera vez. Fue una contracción tan fuerte, tan intensa, que un gemido de dolor casi humano surgió de su boca. Estaba completamente atónito, me quedé donde estaba. El parto había terminado, el cachorro estaba en mis manos,
pero la osa se retorcía con un gran dolor como si todo empezara de nuevo. Fue entonces cuando me enfrenté a la realidad, había otro dentro. Un segundo cachorro de cuya existencia nunca sospeché, y que estaba agotando las últimas fuerzas de la madre. El segundo cachorro, a diferencia del primero, comenzó a nacer mucho más rápido. La madre osa, como si hubiera reservado sus últimas energías para este momento, pujó con todas sus fuerzas y en solo unos minutos el segundo pequeño cuerpo se deslizó entre mis manos. En apariencia era igual que su hermano, su diminuto cuerpo estaba cubierto con el mismo vello escaso y claro. Su piel rosada y las pequeñísimas garras negras, aún blandas, en sus patas hacían pensar a primera vista que todo iba bien. Sin embargo, el peso que sentí en mis palmas me oprimió el corazón. A diferencia del primero, este cachorro estaba completamente inmóvil. Ni su pecho subía y bajaba con un signo de vida, ni de su boca salía aquel chillido débil que esperaba. Su pequeño cuerpo yacía allí en mis palmas, sin mostrar resistencia, como un paquete sin vida. Rápidamente limpié los tejidos obstructivos de su boca y nariz. Mientras lo frotaba con fuerza con la toalla por un lado, comencé a masajear esa pequeñísima caja torácica con 2 dedos por el otro, pero hiciera lo que hiciera, no obtuve ninguna respuesta. El cachorro no respiraba. Su piel rosa vibrante comenzaba a adquirir un tono azulado aterrador ante mis ojos. Cada segundo que pasaba se llevaba consigo esa débil posibilidad de supervivencia. En ese momento, me encontré en una profunda desesperación. Como última esperanza, pensé que tal vez ocurriría un milagro, tal vez el instinto maternal vencería a ese agotamiento mortal. Dejé al cachorro sin vida con cuidado en mis palmas y lo coloqué justo debajo de la nariz de la madre, en ese punto donde pudiera sentir su aliento. La madre osa abrió los ojos con un movimiento muy débil desde aquel profundo letargo. Cuando miró esa silueta sin vida que yacía frente a ella, hubo un cambio indescriptible en su mirada, como si en ese momento, el puro amor maternal hubiera expulsado el agotamiento mortal que se había apoderado de su cuerpo. Levantó su enorme cabeza del suelo con un esfuerzo colosal en el que se notaba que cada músculo temblaba y comenzó a lamer a su cachorro. Su lengua grande y rugosa iba y venía sobre el pequeño cuerpo de forma metódica pero insistente. Desde la cabeza hasta la cola, lamía cada punto una y otra vez, sin dudar ni un segundo. En ese momento parecía desconectada del mundo exterior, con todo su ser intentaba insuflar vida a ese pequeño cuerpo de tonos azulados. Contuve la respiración, agachado a su lado, temiendo romper este momento milagroso con el más mínimo movimiento. Los segundos no pasaban, 10 segundos, 20, 30. El cachorro seguía manteniendo su aterrador silencio. Sentía que la esperanza dentro de mí comenzaba a retirarse lentamente. Quizás ya había nacido muerto, quizás este parto prematuro era una carga demasiado pesada para su diminuto cuerpo. Sin embargo, la madre osa no se rendía. Su lengua, con una insistencia cada vez mayor, continuaba moviéndose con una energía ambiciosa cada segundo que pasaba. Parecía negarse a creer, a aceptar que su cachorro se había ido de este mundo. En ese silencio gélido, solo resonaba el sonido de la lengua rugosa rozando el pequeño cuerpo y la respiración jadeante de la madre. 1 minuto y medio. El tiempo parecía haberse quedado suspendido entre las paredes heladas de la estación. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de extender mi mano para apartar suavemente al cachorro y liberar a la madre de este esfuerzo vano y doloroso, ocurrió el milagro. El pequeño pecho vibró imperceptiblemente. Fue un movimiento tan débil, tan fantasmal, que por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que solo lo creía porque deseaba verlo. Sin embargo, la madre osa había sentido ese movimiento mucho antes que yo. La determinación que había mostrado hasta entonces se convirtió en una especie de frenesí, comenzó a lamer con más violencia, con más pasión, como si masajeara el pequeño cuerpo con su lengua. Entonces, el cachorro anunció su regreso a la vida con una sacudida más fuerte esta vez.
Su pequeñísima boca se abrió ligeramente, primero surgió un chillido débil y entrecortado, luego otro un poco más fuerte y luego otro más. Ese sonido débil era la melodía más hermosa del mundo resonando en la sala de la estación. Sus diminutas patas se agitaron débilmente en el aire, su pequeña cabeza giró de lado a lado con un reflejo instintivo buscando el calor tierno de su madre. Entonces, de esa pequeñísima boca surgió un grito que ya no era débil, decidido a aferrarse a la vida, seguro y exigente. Estaba respirando. El segundo cachorro ya estaba aquí, estaba vivo. Sentí una única realidad. El amor inquebrantable de una madre había rescatado a ese pequeño ser, literalmente, del umbral de la muerte. La madre continuaba lamiendo a ambos cachorros. Sus movimientos ya eran muy lentos, sus fuerzas se habían agotado, pero cada toque contenía una ternura increíble. Mientras los cachorros inundaban el lugar con sus chillidos agudos y exigentes de mundo, comenzaron a arrastrarse hacia el vientre de su madre con un impulso instintivo. Con sus pequeñas narices apartaban el pelaje, esforzándose con todas sus ganas por encontrar los pezones, la fuente de vida. El primer cachorro nacido movía sus patas con una seguridad sorprendente encontrando su camino. El segundo, aquel pequeño ser que había vuelto del borde de la muerte, todavía estaba un poco torpe y vacilante. Parecía que su alma intentaba asentarse completamente en su cuerpo, que no podía sacudirse el aturdimiento de aquel difícil regreso. Aún así, no se rendía, él también, como su hermano, se agitaba para aferrarse a la vida. Durante las siguientes horas, no pude hacer otra cosa que agacharme a su lado y observar a esta pequeña familia, solo comprobaba su estado a intervalos determinados. La madre osa yacía casi sin moverse. Solo de vez en cuando, al sentir a sus cachorros agitándose desesperadamente con sus pequeñas patas sobre su vientre, los lamía ligeramente como para consolarlos. Los cachorros finalmente habían encontrado los pezones. Ahora un ronroneo de satisfacción, tranquilo, y sonidos de succión llenaban aquel vestíbulo silencioso. Sin embargo, al mirarlos, una angustia se apoderó de mí, la madre estaba tan exhausta, tan consumida, que empecé a dudar seriamente si le quedaría leche para alimentar a esos cuerpos diminutos. Sus costados se hundían más con cada respiración, sus costillas se contaban una a una bajo su pelaje húmedo. Sus ojos estaban entrecerrados. Parecía que el último vínculo entre ella y el mundo lo mantenían los pequeños ronroneos de sus cachorros. El panorama ante mí era claro, si no comía ni bebía algo en unas pocas horas, su cuerpo sucumbiría a la deshidratación y a este agotamiento terrible. Si ella se iba, esos dos pequeños seres que acababan de abrir los ojos a la vida con un milagro y que dependían totalmente de la leche materna, se arrastrarían con ella. Lo peor era que estaba completamente solo en la estación. El equipo anterior se había marchado hacía una semana. El nuevo turno debería haber estado aquí hace 3 días, pero por mala suerte, su vehículo se había averiado en la carretera de montaña y estaban atrapados por un tiempo indefinido. Esta situación también significaba que las campanas de alarma sonaban para mí, mis reservas de comida habían disminuido a niveles peligrosos. Solo tenía unas pocas latas de conserva, algunas galletas y, para los peores días, para esos momentos imprescindibles, las 3 truchas congeladas que había guardado. Ahora ese peor momento estaba justo frente a mí, respirando pesadamente en el suelo de la estación. Miré a la madre osa, sus patas que temblaban con cada respiración y sus costados hundidos, luego a esos pequeños cachorros que chillaban amargamente para conseguir una gota de algo de los pezones vacíos. Un cálculo oscuro daba vueltas en mi mente. Si el vehículo del equipo en camino realmente tenía una avería grave, podrían tardar una semana en llegar. Sin esas 3 truchas, yo también llegaría al límite de la supervivencia en esta estación en medio de la nieve. Pero por otro lado había una amarga realidad, si esta osa no comía algo hoy, no vería el mañana. Si ella moría, esos 2 pequeños seres que habían vuelto a la vida con un milagro en mis manos también se desvanecerían silenciosamente. No lo pensé más,
tomé mi decisión. Fui a la cocina y abrí la puerta de la unidad de refrigeración azul brillante. Saqué las últimas 3 truchas, descongelé el hielo rápidamente en agua tibia. Me reservé solo una lata de conserva y un puñado de galletas, y llevé todo lo demás, es decir, esas 3 truchas, y las dejé justo frente a la osa. Tal vez estaba arriesgando mi vida, tal vez los próximos días serían muy difíciles para mí, pero en ese momento lo supe. Estas 3 vidas valían totalmente la pena el riesgo. Al principio, la osa no reaccionó en absoluto al pescado frente a ella, como si su vínculo con el mundo estuviera completamente roto. Sin embargo, segundos después, su nariz finalmente percibió aquel olor a pescado fresco. Abrió la boca con gran dificultad, milímetro a milímetro, y comenzó a comer. Masticaba muy lentamente, cada bocado parecía requerir tanta fuerza como mover una roca colosal, pero no se rindió. Ver su masticación forzada me llenó de una esperanza indescriptible. Hacia el atardecer, mientras las luces anaranjadas se filtraban por las ventanas de la estación, ya había terminado las 3 truchas y bebido hasta la última gota el agua del recipiente que dejé a su lado. Los cachorros seguían enterrados en su madre, sin embargo, ya no succionaban con pánico como en los primeros momentos, sino de forma más rítmica y tranquila. Era evidente que al menos habían podido obtener algo de leche. Porque sus chillidos apresurados y estridentes habían dado paso a ronroneos cansados pero satisfechos. Dejé la puerta entornada por si venía algún sonido para poder intervenir al instante y pasé a la zona de vivienda contigua. La noche fue más movida de lo que esperaba. Me desperté varias veces entre los chillidos de hambre de los cachorros y los gruñidos suaves y profundos de la osa, que anunciaban que su estado estaba mejorando. Cuando amaneció, el panorama estaba claro. Nuestras fuentes de agua estaban a punto de agotarse y mis reservas de alimentos ya daban la alarma roja. Esta situación me empujó a una elección difícil, para recoger nieve limpia del exterior para derretir agua y con la esperanza de poder encontrar algo. Tenía que salir de la estación para revisar las trampas de investigación que había instalado hacía una semana. Dejar a una madre osa hambrienta con sus cachorros en medio de la estación era un gran riesgo, pero sin agua ni comida ninguno de nosotros tenía oportunidad. Me puse mi chaqueta aislante de color naranja brillante, me cargué al hombro mi mochila roja llena de cuerdas y equipo. En el momento en que abrí la puerta, el aire de los Pirineos de -30 °C, famoso por calar los huesos, me golpeó la cara como un látigo. Las trampas estaban instaladas a 1 kilómetro de la estación, justo en la orilla del valle donde observábamos el ecosistema y el efecto del cambio de hábitat sobre los osos pardos. El sonido seco del crujido que producía cada paso sobre la nieve compacta resonaba en el silencio de la noche. Mientras intentaba elegir el camino con la luz de la linterna amarilla, mi mente luchaba con preguntas: ¿qué le había pasado a esta osa? Hace solo 3 semanas, cuando la vi, estaba fuerte, había encontrado un refugio seguro para la hibernación y el parto, se había preparado para el ciclo de la naturaleza. ¿Qué había pasado para que aquel animal poderoso se hubiera convertido en un naufragio empapado y exhausto que parecía haber intentado sobrevivir días en aguas heladas? Además, ¿por qué el parto fue tan temprano? Al llegar al punto donde estaban instaladas las trampas, por un momento en medio del viento gélido pensé que me había desorientado, que me había perdido. Sin embargo, cuando levanté la luz de la linterna, me estremecí ante el horror de la realidad. Aquella ladera familiar donde estaban mis cuerdas colgando de las grietas de las rocas, que siempre había estado allí, había desaparecido. En su lugar, se extendía el vacío de un deslizamiento de tierra enorme, fresco y oscuro que se abría hacia la oscuridad absoluta. Me quedé como clavado en el sitio. Moví la luz a lo largo de la ladera con manos temblorosas. Una masa rocosa colosal del tamaño de un campo de fútbol se había desprendido. Aquel saliente rocoso permanente, que durante generaciones había sido el refugio más seguro y estable para las colonias de osos y que no se había movido ni un centímetro durante mis años de trabajo, parecía haberse hundido en la tierra.
Aquella masa colosal desprendida de la ladera de la montaña se había llevado por delante todo lo que encontró hasta el valle. Mi equipo de observación, fruto de años de trabajo, las trampas que coloqué con esmero y, lo más importante, el refugio seguro de la osa, su nido. Ya no sentía el frío gélido de los Pirineos, lo que realmente me helaba por dentro era aquel escenario terrible que se dibujaba en mi mente. Probablemente, la madre osa estaba en una hibernación profunda cuando la roca comenzó a desprenderse. Quizás la estructura de la roca debilitada no pudo resistir más a la gravedad y aquel bloque colosal se separó de la montaña en el silencio de la noche casi sin hacer ruido. Cuando la osa abrió los ojos ya no estaba en su cueva protegida, a su alrededor solo había una oscuridad infinita, bajo sus pies una pieza de roca fría que se deslizaba y sobre ella un cielo sordo. Era imposible incluso imaginar su terror en aquel momento. Un ser vivo con cachorros en su vientre, al borde del parto. La montaña la alejaba cada vez más de la estación, de las tierras seguras, mientras estaba atrapada sobre aquel trozo de roca. El instinto maternal debía de estar gritándole que sus cachorros nunca sobrevivirían en aquel vacío abierto, desprotegido y salvaje. Es evidente que entró en aquellas aguas heladas cuando el deslizamiento llegó al río en el fondo del valle, nadó por su vida hacia la orilla, hacia la estación, con una última esperanza de salvar a sus cachorros. Quedarse sobre aquel enorme trozo de roca era una sentencia de muerte segura tanto para ella como para sus cachorros aún no nacidos. Cuando comenzaran los dolores de parto quedaría vulnerable, el suelo bajo ella podría romperse en cualquier momento y caer al abismo. Solo había una salida, y era lanzarse al río que corría como loco, donde los Pirineos se congelaban. Cuando la madre osa saltó a esa agua helada, la intensidad del frío golpeó su cuerpo como un mazo, arrebatándole todo el aire de sus pulmones. La temperatura del agua estaba incluso por debajo de los 0 grados. En este entorno que sería mortal incluso para un oso en condiciones normales, ella tenía que nadar, debía llegar a la orilla mientras aún tuviera una última gota de sangre caliente en sus venas. Mientras hendía el agua con sus fuertes garras, el peso del embarazo la hundía en cada brazada. Los cachorros en su interior, como si sintieran este caos exterior, se movían, activando el dolor de su madre. Mientras la corriente resistía con todas sus fuerzas para arrastrarla al valle, a lo desconocido, ella luchó kilómetros en dirección contraria. Las olas golpeaban su cara, le quemaban la garganta, sus piernas entumecidas ya no recibían órdenes. Sus pulmones ardían, sus músculos se volvían cada segundo más rígidos. Pero no se detuvo, porque detenerse significaba preparar no solo su propio fin, sino también el de esos 2 milagros diminutos que portaba. Caminando por esa delgada línea entre el agua y el dolor, el desastre evolucionó a otra dimensión, dolores de parto prematuro provocados por el estrés y la hipotermia. Cada contracción era como una lanza de hielo clavada en su cuerpo. Le cortaba la respiración, le imposibilitaba mover sus garras. Pero ella no se detuvo. No solo nadó, sino que literalmente regateó con la muerte. Finalmente, cuando la silueta de la ladera apareció entre la niebla y la oscuridad, se había convertido en una masa de voluntad más que en un ser vivo. Sus piernas ya no parecían pertenecerle, no respondían, en cada brazada tenía que mover el mundo. Un poco más, solo unos metros más. Con un último impulso, sus patas se aferraron a la tierra y a las rocas. Salió a rastras a la orilla y allí, en aquel suelo embarrado y gélido, se desplomó. Mientras sus pulmones ardían como brasas, las contracciones habían alcanzado una intensidad insoportable. El parto comenzaba allí mismo, en aquella orilla húmeda y oscura. Sin embargo, su aguda inteligencia y su instinto maternal le susurraron la verdad: si los cachorros nacían allí, el frío los tragaría en minutos. Solo había un lugar para que los cachorros tuvieran una oportunidad, aquel edificio iluminado de donde había olido a humanos antes. El último baluarte de salvación, calor y supervivencia. En la orilla, mientras miraba aquel vacío oscuro del deslizamiento, el aullido del viento resonó en mis oídos.
Todas las piezas en mi mente se habían unido, el horror de aquella noche se había convertido en un cuadro completo. ¿Por qué estaba empapada? ¿Por qué estaba tan exhausta que se le contaban los huesos y el motivo de aquel ruego humano que vi en sus ojos mientras arañaba la puerta? Esta osa no solo había nadado, se la había jugado con lo imposible. Que una osa embarazada nade kilómetros a contracorriente en agua helada es científicamente casi imposible. Muchos osos sucumbirían a un paro cardíaco o al bloqueo de sus músculos a la mitad de esa distancia. Pero ella no se había detenido hasta encontrar un alero donde refugiarse, un suelo donde secar a sus cachorros. Un escalofrío me recorrió. Si no hubiera abierto la puerta esa noche, si hubiera seguido a esa voz lógica que decía que el animal salvaje se quede fuera, ahora encontraría 3 cuerpos congelados en la entrada de la estación. Yo no solo había ayudado en un parto, había apoyado en el último punto a esa voluntad colosal de una madre que movía montañas. Miré por última vez al montón de escombros del deslizamiento donde estaban mis trampas. Que mis reservas de comida se hubieran ido ya no me parecía tan aterrador. De alguna manera encontraría el camino. Estaba ansioso por volver, por revisar a la familia acurrucada en aquel pequeño refugio. Aquel nudo que se me formó en la garganta mientras miraba al vacío del deslizamiento no era solo por el frío, nacía de una rabia pura. Apreté los puños hasta que me dolieron las palmas de las manos. Esta masa de roca había sido una parte inamovible de esta ladera durante décadas, tal vez siglos. Era como el corazón de la montaña. Sin embargo, nosotros, con los combustibles que quemamos en ciudades a kilómetros de distancia, con el dióxido de carbono que vomitamos a la atmósfera y con los bosques que destruimos, habíamos debilitado ese corazón. Incluso en esta cumbre desolada de los Pirineos, el calor destructivo creado por la mano humana había derretido el hielo entre las rocas, alterando equilibrios centenarios. El confort de alguien a miles de kilómetros de distancia había provocado que el hogar de una osa madre se deslizara bajo sus garras. Ellos pagaban el precio más alto por una causa en la que no tenían ninguna culpa. Estos antiguos habitantes de la naturaleza, debido a nuestras ambiciones, se quedaban sin hogar, sin nido y sin protección, y lo más triste era que no tenían ninguna defensa con la que pudieran luchar contra este enemigo invisible. Había tenido suerte, revisé las trampas de repuesto en un punto más protegido de la ladera a donde el deslizamiento no había llegado. Del agua helada salieron 2 pequeñas truchas. Mi estómago rugía de hambre, pero hice un reparto justo. La pequeña para mí, y la más carnosa para la madre que había librado aquella gran batalla. Cuando me deslicé por la entrada de servicio de la estación, aquel aire pesado pero tranquilo me golpeó la cara. La madre osa estaba donde la dejé, sus cachorros, enterrados en el calor del pelaje de su madre, estaban en un sueño profundo acompañado de pequeños ronquidos. Ver el ritmo con el que subían y bajaban esas pequeñas cajas torácicas se llevó todo mi cansancio. Se dio cuenta de que llegué, pero ya no quedaba nada de aquella antigua actitud defensiva y agresiva, se había establecido un puente de confianza silencioso y sin palabras entre nosotros. Ni siquiera sintió la necesidad de levantar la cabeza. Dejé el pescado justo al lado de su nariz. Esta vez estaba mucho más hambrienta y enérgica que por la mañana, masticaba sus bocados con más seguridad. Los cachorros, incluso entre sueños, continuaban succionando. Al mirar con atención, me di cuenta de que sus vientres se habían librado de aquel estado hundido del primer momento y se habían vuelto un poco más redondos. Esto era la prueba de que el milagro continuaba, la madre daba leche, la madre volvía a la vida. Durante los 2 días siguientes, establecimos una convivencia silenciosa en aquellos estrechos pasillos de la estación. Mientras compartía con ella cada trozo de mi limitada reserva de comida, sentía en mi nuca en cada momento aquel riesgo ancestral que conllevaba estar a una distancia tan corta de un animal salvaje. Sin embargo, ella mostró una nobleza que rompía todos los prejuicios. Cada vez que me acercaba, cada vez que le ofrecía agua o comida, me miraba con esos ojos profundos y oscuros. En esa mirada no había agresividad,
sino una comprensión y una gratitud inmensas que superaban los límites entre especies. Los cachorros, por su parte, crecían ante mis ojos. Con cada hora que pasaba, la vida llegaba a sus diminutos cuerpos. Finalmente comenzaron a abrir los ojos, esas pequeñas rendijas negras, pálidas y desconcertadas que miraban al mundo exterior por primera vez. Su piel rosa y delicada ya estaba completamente cubierta por su pelaje suave, que se volvía más espeso y blanco. Los chillidos dolorosos se habían ido, reemplazados por ronroneos exigentes pero placenteros fruto de la saciedad. Ya no se conformaban solo con arrastrarse, intentaban ponerse en pie sobre sus pequeñas y regordetas patas, se enredaban entre ellos y chocaban nariz con nariz cayendo constantemente al suelo. Observar sus torpes esfuerzos por aferrarse a la vida era como ser testigo de un milagro puro y conmovedor, lejos de todo el caos del mundo. Finalmente, con las primeras luces de la tercera mañana, aquella voz distorsionada que venía de la radio fue como la mejor noticia del mundo. El nuevo equipo estaba en camino. Cuando vi aquella silueta metálica deslizándose entre la nieve a lo lejos, las rodillas me flaquearon por el peso de aquella enorme responsabilidad que había cargado sobre mis hombros durante días. El equipo de 6 personas que llegó tenía exactamente el equipo que necesitábamos. Que entre ellos hubiera un veterinario especializado en la fauna de los Pirineos fue nuestra mayor suerte. Sin perder tiempo conté lo sucedido. El veterinario, tras coger su maletín verde lleno de equipo profesional, se adentró en la estación, junto a nuestros invitados. La profesionalidad que mostró al acercarse a la madre osa y el chillido de rabia de los cachorros al ser examinados, trajeron de repente una actividad inusual a la estación. Después de media hora de un examen meticuloso, el veterinario se levantó sonriendo bajo su máscara. La decisión era clara. La madre osa había mostrado una resistencia increíble y se estaba recuperando, los cachorros estaban mucho más sanos de lo que esperábamos. En 1 o 2 días estarían listos para volver a la naturaleza salvaje. Sin embargo, nuestra alegría duró poco. Cuando el rostro del veterinario se puso serio, recordamos el problema principal, ya no tenían un hogar al que ir. El deslizamiento no solo había destruido el nido, sino que había desestabilizado toda la estructura de rocas de la zona como si les hubieran quitado el seguro a granadas de mano. Dejarlos en aquella ladera era lanzarlos directamente a los brazos del desastre. Nos quebramos la cabeza durante horas ante los enormes mapas de laderas que extendimos sobre la mesa de la sala de estar. Cada uno de nosotros quería un plan sin fisuras al confiar de nuevo esta familia a la naturaleza. Finalmente, un joven investigador que conocía los senderos secretos de la región como la palma de su mano, señaló la bahía sur en la esquina inferior del mapa. Este lugar era un auténtico refugio. La línea de la ladera tenía una estructura de roca mucho más antigua y sólida, protegida de los fuertes vientos del norte y de las corrientes destructivas. Pero el punto crucial era otro. Con el cambio de las condiciones del hábitat, gran parte de la población de truchas del río había migrado a las aguas tranquilas y poco profundas de esta bahía. Esto significaba un buffet libre ya listo para una madre exhausta que tenía que alimentar a sus cachorros. Las laderas escarpadas de la bahía estaban llenas de profundas grietas rocosas que permitían la formación de cuevas naturales, exactamente el tipo de lugar buscado para una hibernación y un crecimiento seguro. Estaba a unos 20 kilómetros de distancia en línea recta desde la estación. Esta distancia era lo suficientemente lejana para que la madre osa se alejara del olor humano y se sintiera libre, pero lo suficientemente cercana para que nosotros pudiéramos vigilarla desde lejos con telescopios y sensores. A la mañana siguiente, había un trabajo febril frente a la estación. El veterinario aplicó a la madre osa una dosis bastante delicada. Esta dosis era lo suficientemente ligera para evitar que se volviera agresiva, pero no lo suficientemente profunda para impedirle sentir que estaba junto a sus cachorros. Construimos un trineo enorme y confortable usando telas de lona y maderas resistentes. Lo llenamos con esas mantas de lana rojas y azules brillantes que cogimos de las existencias de la estación,
ese fue el último calor que les ofrecimos en esta geografía gélida. Cuando pusimos a los cachorros junto a su madre, lanzaron sus famosos chillidos exigentes. La osa, por su parte, solo gruñó profundamente, casi como un susurro protector. Sorprendentemente no se resistía, parecía haber sentido que aquella moto de nieve amarilla y las personas a su alrededor no la llevaban a la muerte, sino a la vida. Aquel viaje de 3 horas hacia la Bahía Sur fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Nos detuvimos cada media hora para comprobar la situación. Mientras los cachorros dormían agrupados como una bola de pelo entre las mantas, la desesperación que parecía un cristal roto en los ojos de la osa se había ido, reemplazada por una aceptación sabia. El lugar al que llegamos era realmente una maravilla de la naturaleza. Rocas gigantes se alzaban como las murallas de una fortaleza, desviando el viento gélido por arriba. Las plataformas de roca sólida a la orilla del río eran los mejores puntos de caza que un pescador pudiera imaginar. Podíamos ver los destellos plateados de las truchas en los charcos entre las rocas. Esto significaba que la madre osa encontraría sin esfuerzo la fuerza que necesitaba para criar a sus cachorros. Aquellos huecos naturales en la orilla parecían nidos protegidos cuyas entradas la nieve arrastrada por el viento cerraba como puertas naturales. Este era ahora su castillo. Separamos los trineos de la moto y apagamos los motores. El silencio lo cubrió todo de repente. Solo se oía el susurro del viento y nuestra propia respiración. Nos retiramos a una distancia segura y empezamos a esperar. La madre osa primero se quedó inmóvil un tiempo, parecía intentar comprender si aquella pesadilla de días, las aguas heladas y el suelo frío de la estación habían sido un sueño. Luego, se levantó pesadamente pero esta vez de forma mucho más solemne. Al sacudirse con fuerza, las fibras de lana que se le habían pegado de las mantas volaron en el aire nevado. Levantó su nariz al aire y aspiró aquel aire fresco, con olor a pescado y pino, de su nuevo hogar. Los cachorros, por su parte, ya habían empezado a agitarse sobre la manta con su famosa impaciencia. Rodaban unos sobre otros, buscando el calor y la voz de su madre. Fue entonces cuando la madre osa giró lentamente la cabeza y nos miró directamente. Su mirada se bloqueó con la mía por un instante. Lo que vi en esos ojos no era un simple instinto animal. Era un agradecimiento envuelto en aquel silencio profundo y sabio que surge cuando se derriten las fronteras entre especies al deber una vida. La madre osa se inclinó, agarró a su primer cachorro por la nuca como si fuera la joya más delicada del mundo. Aquel pequeño cachorro que hacía un momento desataba tormentas, entró instantáneamente en una calma en la boca de su madre y encogió sus patas. La madre, después de dejar a su primer pasajero en el rincón entre las rocas, volvió a por el segundo cachorro que se balanceaba desesperadamente en medio de las mantas. Lo cogió con la misma ternura y comenzó a caminar con pasos pesados hacia su nuevo mundo. Unos minutos después, aquella sombra enorme y las migajas de esperanza que la seguían desaparecieron tras los montones de nieve. Lo único que quedó fueron las huellas de garras una al lado de la otra sobre la nieve blanca y aquella huella imborrable que dejaron en mi corazón. Habíamos devuelto a la naturaleza lo que habíamos tomado de ella. Mientras miraba aquellas huellas frescas, el silencio entre nosotros pareció unirse al propio silencio de la montaña. Nadie hablaba porque todos sentíamos el peso de la misma amarga realidad. Como nuestro confort, nuestra velocidad y nuestro deseo de consumo interminable habían convertido este equilibrio de miles de años en una pesadilla. Pensé en aquella madre que, mientras su hogar se deslizaba bajo sus garras, entró en una batalla de vida o muerte en el agua helada para salvar a sus cachorros aún no nacidos. Ella había intentado reparar a costa de su vida lo que nosotros habíamos roto. Esta familia de osos tuvo suerte. Porque en aquella noche oscura había llamado a una puerta y esa puerta fue abierta por alguien que no vio la naturaleza salvaje en su interior, sino a la madre desesperada. El vínculo entre nosotros y la naturaleza salvaje no era solo una observación científica, sino al mismo tiempo una responsabilidad ética.
Mientras en las cumbres de los Pirineos la nieve era arrastrada por el viento cerrando también aquellas últimas huellas, una esperanza rota brotó en mi interior. Quizás con más personas de este tipo, con manos que vean la naturaleza no solo como un recurso a dominar, sino como un hogar a proteger, aquel pelaje plateado de los osos pardos podría continuar brillando en estas montañas. Su futuro era, en realidad, el futuro de nuestra compasión y nuestra responsabilidad. Si te ha gustado la historia hasta ahora, no olvides darle a me gusta. Necesitamos tu apoyo para nuestra comunidad de amantes de los animales. Si aún no te has suscrito, lo lamentaré mucho. Sigue amando a los animales y sigue viéndonos. Nos quedamos junto al trineo vacío durante varios minutos más, observando el lugar donde la familia de osos había desaparecido entre los afloramientos rocosos cubiertos de nieve. El viento frío de los Pirineos soplaba desde el valle, trayendo consigo el aroma de pinos y roca húmeda. Nadie habló, cada uno de nosotros estaba procesando lo que acabábamos de presenciar, un milagro de supervivencia, una historia de instinto maternal que desafió la muerte misma. Finalmente, el veterinario, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Miguel Herrera, rompió el silencio. En 30 años trabajando con fauna salvaje en estas montañas, nunca había visto nada igual, dijo, su voz ronca por la emoción. Esa osa nadó kilómetros en agua helada, dio a luz prematuramente, y uno de sus cachorros, técnicamente estaba muerto. Lo que hiciste, lo que ella hizo. Se detuvo, sacudiendo la cabeza con asombro. ¿Crees que sobrevivirán aquí? Pregunté, mi voz traicionando la ansiedad que había estado creciendo en mi pecho desde que los dejamos. Con el cambio climático, con las secciones de roca desprendiéndose, con las fuentes de alimento cambiando. El doctor Herrera se quitó los guantes térmicos de color verde oscuro y se frotó las manos enrojecidas por el frío. Esta cala es probablemente uno de los lugares más estables que quedan en esta región. La formación rocosa aquí es más antigua, más densa. Y con la migración de las truchas, tiene una fuente de alimento sostenible. Hizo una pausa, mirando hacia las montañas distantes. Pero tienes razón en preocuparte. Cada año perdemos más hábitat. Cada año, las temperaturas suben otro grado. Los osos pardos han vivido en estos Pirineos durante milenios, pero ahora. Su voz se apagó. ¿Cuántos quedan?, preguntó Carmen, una de las nuevas investigadoras, una joven bióloga de Barcelona con el cabello oscuro recogido en una trenza apretada. En toda la cordillera, quiero decir. Menos de 40, respondí, sintiendo el peso de ese número. Cuando comencé este trabajo hace 20 años, había casi 60. Hemos perdido un tercio de la población en 2 décadas. El equipo guardó silencio ante esta revelación. Carmen se mordió el labio, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. El conductor de la moto de nieve, un montañés veterano llamado Javier, escupió en la nieve con disgusto. Mi abuelo solía hablar de cuando los osos eran tan comunes que tenías que asegurar tu ganado cada noche. Ahora, ver uno es un evento. Y pronto. No terminó la frase, pero todos entendimos el resto, y pronto no quedará ninguno. Para continuar con estas historias que te calientan el corazón, necesitamos tu apoyo. Somos un canal nuevo. Que Dios te proteja. Sigue amando a los animales y difundiendo la compasión. Regresamos a la estación en un silencio contemplativo, el rugido de la moto de nieve el único sonido en el aire helado de la montaña. Mientras conducíamos, no podía dejar de pensar en la osa madre y sus 2 cachorros diminutos. ¿Encontrarían suficiente comida? ¿Sobrevivirían los cachorros su primer invierno? ¿Otra sección de roca se desprendería, obligándolos a huir nuevamente? De vuelta en la estación, el equipo se instaló en sus rutinas. Descargamos suministros del vehículo. Cajas de alimentos enlatados, tanques de agua, equipos de monitoreo, baterías de repuesto.
El interior de la estación, que había estado tan silencioso durante mi vigilia solitaria, ahora bullía de actividad y conversación. Pero seguía regresando al vestíbulo de entrada, donde la osa había dado a luz solo días antes. Las manchas oscuras en el suelo de concreto, donde sus fluidos corporales se habían derramado, ya se estaban desvaneciendo, limpiadas por el equipo de limpieza. Las mantas térmicas que habíamos usado para los cachorros estaban dobladas cuidadosamente en un armario de almacenamiento. Era como si todo el evento hubiera sido un sueño, excepto por un detalle. Allí, junto a la puerta, había una huella de garra, presionada en una mancha de barro que la osa había traído consigo. La miré durante mucho tiempo, rastreando las 4 almohadillas grandes y las marcas de garras, evidencia tangible de que ella había estado aquí, de que había confiado en mí con sus vidas más preciosas. Durante la cena esa noche, el equipo se reunió alrededor de la larga mesa de metal en el comedor. El doctor Herrera había preparado una comida simple pero sustanciosa, estofado de lentejas con chorizo, pan crujiente y queso manchego. El aroma cálido y especiado llenaba el espacio, un contraste bienvenido con el aire helado del exterior. Mientras comíamos, la conversación inevitablemente volvió a la osa. Entonces, ¿qué sabemos sobre ella?, preguntó Pablo, el técnico de equipos, un hombre delgado con gafas que constantemente ajustaba. Dijiste que la habías estado rastreando. Asentí, tragando un bocado de estofado. La identificamos por primera vez hace 3 años. Tiene aproximadamente 7 años ahora, lo que la hace relativamente joven para una hembra reproductora. Esta era su segunda camada, su primera fue hace 2 años, 2 cachorros también, pero solo uno sobrevivió el primer invierno. ¿Por qué solo uno? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de preocupación. No lo sabemos con certeza. Posiblemente enfermedad, posiblemente inanición. El invierno de hace 2 años fue particularmente duro, con temperaturas récord y escasez de presas. Los osesnos son increíblemente vulnerables durante sus primeros meses. Necesitan un suministro constante de leche materna y si la madre no puede encontrar suficiente comida para mantenerse, su producción de leche cae. Hice una pausa, empujando las lentejas por mi plato. Es uno de los impactos más devastadores del cambio climático, no solo destruye el hábitat, sino que interrumpe toda la cadena alimentaria. Menos presas significa osos más débiles. Osos más débiles significa menos leche. Menos leche significa cachorros muertos. Es un ciclo terrible, murmuró Carmen. El doctor Herrera asintió gravemente. Y se está acelerando. Cada año, vemos más evidencia. Las temporadas de parto están cambiando, los osos emergen de la hibernación más temprano porque los inviernos son más cortos y cálidos. Pero el momento de la disponibilidad de presas no ha cambiado correspondientemente, creando un desajuste. Las madres están dando a luz cuando aún no hay suficiente comida disponible para sostenerlas. Como lo que pasó con nuestra osa, dije en voz baja. El parto prematuro, desencadenado por el estrés traumático de nadar por su vida. En circunstancias normales, habría dado a luz 3 semanas después, cuando sus reservas de grasa fueran mayores, cuando estuviera más fuerte. Javier, que había estado comiendo en silencio, de repente golpeó su cuchara contra el cuenco. ¿Entonces qué hacemos? Nos sentamos aquí, tomamos notas, observamos cómo se extinguen. Tiene que haber algo. Hacemos lo que podemos, interrumpió el doctor Herrera con firmeza pero sin dureza. Documentamos los cambios. Defendemos políticas de conservación más fuertes. Educamos al público. Monitoreamos a los individuos y intervenimos cuando es apropiado, como hicimos con esta hembra. Miró alrededor de la mesa, su expresión seria. Pero seamos honestos. Sin cambios globales significativos en las emisiones de carbono, sin reducción dramática en la deforestación, sin un esfuerzo coordinado internacional para combatir el cambio climático, todo lo que estamos haciendo es comprar tiempo.
El silencio que siguió fue pesado, cargado de la verdad incómoda de sus palabras. Terminamos la cena en tranquilidad, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Esa noche, me quedé despierto en mi pequeño camarote, incapaz de dormir. A través de la estrecha ventana, podía ver las estrellas esparcidas por el cielo negro, más brillantes aquí en las montañas que en cualquier ciudad. En algún lugar bajo esas mismas estrellas, a 20 kilómetros de distancia, una osa madre yacía en una cueva recién encontrada, sus 2 cachorros acurrucados contra su pecho cálido, sus pequeños corazones latiendo contra el suyo. ¿Pensaba en mí? Recordaba al humano que la había ayudado a dar a luz, que había frotado vida en su cachorro moribundo, que había compartido sus últimas reservas de comida. Los osos tienen recuerdos excelentes. Podía reconocerme si nuestros caminos se cruzaban nuevamente. ¿Pero qué significaría ese recuerdo para ella? ¿Gratitud? ¿Confianza? ¿O simplemente una asociación neutral, humano igual a seguridad en momentos de crisis? Me gustaba pensar que era algo más profundo, algo que trascendía las barreras de las especies. En esos momentos en el vestíbulo de entrada, cuando nuestros ojos se habían encontrado, cuando la había ayudado a traer nueva vida al mundo, cuando había observado su increíble determinación de salvar a su cachorro moribundo, había sentido una conexión. No sentimentalismo, no antropomorfización, sino un reconocimiento genuino de conciencia compartida. 2 madres, 2 seres luchando por proteger la vida. Los siguientes días se establecieron en la rutina familiar del trabajo de la estación. Realizamos evaluaciones de hábitat, instalamos nuevas cámaras trampa, tomamos muestras de agua de los arroyos de montaña, registramos temperaturas y patrones climáticos. Pero cada día, alguien del equipo encontraba una excusa para viajar en la dirección de la Cala del Sur, esperando vislumbrar a la familia de osos. Fue Carmen quien finalmente los vio primero. Había salido a revisar una de las cámaras trampa que habíamos colocado cerca de un arroyo conocido de truchas, aproximadamente a 1 kilómetro de donde habíamos dejado a la osa. Cuando regresó a la estación esa tarde, sus mejillas estaban sonrojadas por algo más que el viento frío. Los vi, anunció, irrumpiendo en el laboratorio donde yo estaba analizando muestras de agua. A la osa y los cachorros. Están prosperando. Dejé caer la pipeta que estaba sosteniendo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se veían? Las palabras brotaron de ella en una avalancha emocionada. Estaban junto al arroyo, el más ancho con los álamos junto a él, ¿lo conoces? La madre estaba pescando, y los cachorros estaban en la orilla, jugando. Bueno, no exactamente jugando, más como, rodando unos sobre otros y mordisqueándose las orejas. Y ella, la madre, se veía mucho mejor. Su pelaje estaba seco y esponjoso, su peso parecía bueno, se movía con fuerza. ¿Distancia?, pregunté, mi corazón acelerado con alivio y alegría. Aproximadamente 50 metros. Usé los binoculares. Ella me olió, definitivamente, me miró directamente una vez. Pero no mostró alarma. Solo, reconocimiento. Luego volvió a pescar. El doctor Herrera, que había entrado detrás de Carmen, sonreía ampliamente. Excelente señal. Significa que se ha aclimatado al nuevo territorio, ha establecido una rutina de caza, y lo más importante, no ve a los humanos como una amenaza inmediata. Durante las siguientes semanas, otros miembros del equipo informaron avistamientos similares. Javier los vio desde una distancia mientras reparaba un generador de energía eólica en un afloramiento cercano. Pablo capturó imágenes borrosas pero inequívocas en su cámara telefónica de largo alcance. El doctor Herrera logró observarlos durante casi 1 hora a través de un telescopio montado, tomando notas detalladas sobre su comportamiento y condición física. Todos los informes eran alentadores. La madre había ganado peso notablemente, su pelaje brillaba con salud.
Los cachorros estaban creciendo rápidamente, sus cuerpos perdiendo la fragilidad que tenían cuando los vi por primera vez. Sus pelajes, una vez escasos y claros, ahora eran gruesos y de un marrón dorado rico. Estaban activos, curiosos, constantemente explorando su entorno bajo la mirada vigilante de su madre. Pero no todo era perfecto. Una noche, aproximadamente un mes después de haber reubicado a la familia, fui despertado por el sonido de la radio crepitando a la vida. Era el doctor Herrera, que estaba en un puesto de observación avanzado. «Tenemos un problema», dijo su voz, tensa y urgente. «Hay un macho en el territorio. Grande, probablemente pesa 3 veces lo que pesa nuestra hembra. Se está moviendo directamente hacia la cala». Me vestí en segundos, mi mente acelerándose. Los osos machos son uno de los mayores peligros para los cachorros, a menudo matan a los jóvenes para llevar a las hembras de vuelta al celo, permitiéndoles aparearse nuevamente. Era un comportamiento brutal pero biológicamente racional desde la perspectiva del macho, eliminar la descendencia de otro macho y reemplazarla con la propia. Para cuando llegué al puesto de observación, el doctor Herrera estaba mirando a través del telescopio, su rostro iluminado por el suave resplandor verde del equipo de visión nocturna. «Ahí», susurró, haciéndose a un lado para dejarme mirar. A través del lente, pude ver el macho, un oso masivo, su silueta enorme visible incluso en la oscuridad. Se movía con la confianza de un depredador ápice, su cabeza balanceándose de lado a lado mientras olisqueaba el aire. Y estaba claro lo que había olido, la familia de osos en la cala. «¿Dónde está ella?», pregunté, mi garganta apretada. «En la cueva con los cachorros. Los vio hace unos 10 minutos. No ha salido desde entonces». Observamos en tenso silencio mientras el macho se acercaba a la cala. Cuando estuvo aproximadamente a 100 metros de la cueva, se detuvo, levantó su cabeza masiva y soltó un rugido bajo y retumbante, un desafío y una advertencia. Durante un largo momento, nada sucedió. Luego, desde las sombras de la cueva, emergió la hembra. Incluso desde la distancia, incluso a través del lente granulado de visión nocturna, pude ver la transformación en ella. Esta no era la osa agotada y moribunda que había colapsado en el vestíbulo de mi estación. Esta era una madre protegiendo a sus crías, hombros echados hacia adelante, cabeza baja, labios retraídos mostrando dientes impresionantes. Ella rugió de vuelta al macho, un sonido que incluso desde nuestra posición distante me envió escalofríos por la columna vertebral. Era un rugido de desafío, de ferocidad maternal, de rechazo absoluto a rendirse sin luchar. El macho titubeó, claramente sorprendido por su agresión. Dio un paso hacia adelante, ella dio un paso hacia él. Otro paso, otro desafío. Podía ver sus músculos tensos bajo su pelaje, lista para atacar si se acercaba más. «Vamos, chica», murmuró el doctor Herrera junto a mí. «Hazle saber que este no es su territorio». El enfrentamiento duró quizás 5 minutos, aunque pareció una hora. El macho se movía de un lado a otro, buscando una apertura, una manera de rodear a la hembra y llegar a la cueva donde esperaban los cachorros. Pero ella lo igualaba movimiento por movimiento, siempre posicionándose entre él y sus crías. Finalmente, quizás sintiendo que la pelea no valía la pena, quizás intimidado por su ferocidad, el macho retrocedió. Se giró lentamente, aparentemente desinteresado, y comenzó a alejarse. Pero observé cómo miraba por encima del hombro varias veces, memorizando la ubicación, y supe que esto no había terminado. Regresaría. La hembra se quedó en su posición defensiva hasta que el macho desapareció de la vista. Solo entonces, después de olfatear cuidadosamente el aire para asegurarse de que realmente se había ido, regresó a la cueva. Momentos después, escuchamos los sonidos agudos de los cachorros saludando su regreso. «Va a tener que mudarse», dijo el doctor Herrera en voz baja. «Ese macho ahora sabe dónde están.
Volverá, y la próxima vez podría traer refuerzos, u otro macho podría detectar la actividad y venir a investigar. Tenía razón, por supuesto. Pero mi corazón se hundió ante el pensamiento. La osa finalmente había encontrado un lugar seguro, un territorio con buena comida y refugio adecuado. Y ahora, debido a circunstancias fuera de su control, tendría que partir nuevamente, buscar nuevamente, arriesgar nuevamente. Durante los siguientes días, observamos ansiosamente, esperando que la hembra tomara la decisión de mudarse. Y efectivamente, al tercer día después del enfrentamiento, Carmen reportó que la cueva estaba vacía. Ampliamos nuestros patrones de monitoreo, revisando cámaras trampa en un radio más amplio, buscando cualquier señal de la familia. Fue Javier quien finalmente los localizó, casi una semana después. Los había encontrado en un lugar completamente inesperado. Un valle estrecho en el lado oriental de la cordillera, un área que generalmente evitábamos porque el terreno era traicionero, empinado y propenso a avalanchas. Pero también era remoto, raras veces visitado por humanos o por otros osos. Es perfecto, informó Javier cuando regresó. Hay un arroyo, mucha cobertura de árboles, y encontró una cueva mucho más profunda que la anterior, casi como un túnel en la ladera de la montaña. Un macho tendría que conocer el terreno extremadamente bien para seguirla allí, y luego tendría que navegar por esa entrada estrecha. Ella podría defender esa posición contra múltiples atacantes. Visité el sitio yo mismo varios días después, escalando cuidadosamente el terreno empinado, usando cuerdas de seguridad donde el camino se volvía especialmente precario. Javier tenía razón, era una fortaleza natural. La entrada de la cueva era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara la hembra, definitivamente demasiado estrecha para un macho más grande. Dentro, según las imágenes de la cámara térmica del Dr. Herrera, la cueva se expandía en una cámara más grande, seca y protegida. Me senté en un afloramiento rocoso a unos 200 metros de distancia, observando a través de binoculares. Después de aproximadamente una hora, los cachorros emergieron, ahora notablemente más grandes que cuando los vi por última vez. Rodaron en la nieve, mordisqueándose y peleando con esa torpe ferocidad que tienen los animales jóvenes. La madre salió detrás de ellos, se sentó sobre sus cuartos traseros y los observó jugar, su cabeza girando periódicamente para escanear el área en busca de amenazas. Y entonces, como si sintiera mi presencia, miró directamente hacia donde yo estaba sentado. Incluso desde esa distancia, incluso sabiendo que probablemente solo era una mancha en su visión periférica, sentí el peso de esa mirada. Lentamente, deliberadamente, levanté una mano en un gesto de reconocimiento. No esperaba que lo entendiera, no pretendía que significara algo para ella. Pero ella sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego, de la manera más sutil, inclinó su cabeza. Solo una vez, solo un grado. Y luego se volvió hacia sus cachorros, acercó uno errante con su hocico y los guió de regreso a la seguridad de la cueva. Bajé lentamente de la montaña, mi corazón extrañamente lleno. Sobreviviría. Sus cachorros sobrevivirían. Contra probabilidades imposibles, contra el cambio climático y la destrucción del hábitat y osos machos agresivos y partos prematuros, esta familia lo había logrado. Al menos por ahora. Al menos por esta temporada. Y eso, me di cuenta mientras el sol se ponía sobre los picos distantes de los Pirineos, pintando la nieve de naranja y rosa, tendría que ser suficiente. Pasaron los meses y el verano llegó a los Pirineos. La nieve se retiró de las elevaciones más bajas, revelando prados alpinos salpicados de flores silvestres, amapolas rojas brillantes, margaritas blancas y el azul intenso de las gencianas. Los arroyos de montaña rugían con el deshielo, y el aire se llenaba con el zumbido de insectos y el canto de pájaros migratorios que regresaban. Nuestro trabajo en la estación continuó con su ritmo estacional habitual. Monitoreamos poblaciones de fauna, rastreamos patrones de temperatura, documentamos cambios en la vegetación.
Pero siempre, en el fondo de mi mente, estaba la familia de osos, la madre valiente y sus dos cachorros milagrosos. Las cámaras trampa que habíamos instalado discretamente cerca de su nueva cueva capturaban destellos de su vida diaria. Los cachorros estaban creciendo notablemente. Para mayo ya pesaban aproximadamente 15 kilos cada uno, sus cuerpos regordetes cubiertos de pelaje espeso y saludable. Ya no eran las criaturas frágiles del tamaño de perros pequeños que había ayudado a nacer. Ahora eran osos jóvenes activos, constantemente explorando, jugando, aprendiendo. Las imágenes más conmovedoras mostraban a la madre enseñándoles habilidades de supervivencia. En una secuencia notable, la vimos de pie junto al arroyo, sumergiendo su pata en el agua con movimientos rápidos y precisos, sacando truchas. Los cachorros observaban, fascinados, luego intentaban imitar, hundiéndose hasta el pecho en el agua fría, chapoteando torpemente, fallando repetidamente. Pero ella era paciente, demostrando una y otra vez, hasta que finalmente uno de los cachorros, parecía ser el segundo, el que había sido resucitado, logró atrapar un pez pequeño. El triunfo en sus movimientos, la forma en que sostuvo su captura y miró a su madre como buscando aprobación, me hizo reír en voz alta en el laboratorio. «Mira esto», llamé al doctor Herrera, quien estaba catalogando muestras de plantas al otro lado de la habitación. Él vino, ajustó sus gafas y observó la pantalla. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro curtido por la intemperie. El cachorro que casi perdemos se está convirtiendo en el mejor pescador. ¿No es así siempre? Los que luchan más al principio a menudo se vuelven los más fuertes. Carmen había asumido un interés particular en monitorear a la familia. Al menos una vez a la semana, hacía el difícil viaje al Valle Oriental, estableciéndose en puntos de observación distantes para documentar su comportamiento. Llenó cuadernos con observaciones detalladas, tomó cientos de fotografías y videos, construyendo un registro exhaustivo de su desarrollo. Una tarde de julio, regresó a la estación con una expresión extraña en su rostro, emoción mezclada con preocupación. «Necesito que vengas conmigo mañana», dijo, irrumpiendo en mi oficina sin tocar. «Al valle. Hay algo que necesitas ver». «¿Qué pasa? ¿Están bien?» Mi estómago se tensó inmediatamente. «Están bien, pero solo necesitas verlo tú mismo. Confía en mí». Partimos temprano a la mañana siguiente, el aire fresco y lleno del aroma de romero silvestre. El viaje al valle tomó casi 2 horas, navegando senderos estrechos de montaña, cruzando arroyos helados, escalando afloramientos rocosos. Carmen no hablaría sobre lo que había visto, solo insistía en que necesitaba presenciarlo sin ideas preconcebidas. Finalmente llegamos a su punto de observación favorito, una repisa rocosa oculta detrás de un grupo de pinos torcidos por el viento. Instaló su telescopio, lo ajustó cuidadosamente, luego se hizo a un lado. «Mira hacia el área de la cueva», instruyó. «Y espera». Presioné mi ojo contra el ocular, enfocando en la entrada familiar de la cueva. Al principio no vi nada inusual. Luego, movimiento, la madre emergiendo, seguida por sus 2 cachorros, ahora casi tan grandes como ella en longitud aunque significativamente más delgados. Pero luego, detrás de ellos, otra figura emergió de la cueva. Un tercer cachorro. Me quedé helado, seguro de que estaba viendo mal. Pero no. Había definitivamente 3 cachorros jóvenes jugando frente a la cueva. Levanté la vista del telescopio, parpadeando confundido hacia Carmen. Ella estaba sonriendo, pero sus ojos estaban húmedos. Lo sé. Yo también no podía creerlo la primera vez que lo vi. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me tropecé con las preguntas. Volví a revisar todo nuestro metraje de cámara trampa de las últimas 6 semanas, explicó Carmen, sacando una tableta de su mochila. Mira esto. Me mostró una serie de imágenes con marca de tiempo, comenzando desde hace 5 semanas.
En las primeras, solo se veían a la madre y 2 cachorros. Pero luego, en imágenes de hace 4 semanas, apareció un tercer cachorro, más pequeño que los otros 2, más delgado, moviéndose con menos confianza. ¿De dónde vino?, pregunté, aunque ya se estaban formando teorías en mi mente. La mejor hipótesis del doctor Herrera, y estoy de acuerdo, es que es huérfano. Probablemente su madre murió, tal vez en un desprendimiento de rocas, tal vez enfermedad, tal vez un encuentro con un macho agresivo. De alguna manera, este cachorro sobrevivió solo el tiempo suficiente para encontrar a nuestra familia. ¿Y ella? Carmen hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Ella lo adoptó. Volví a mirar a través del telescopio. Ahora que sabía qué buscar, pude ver las diferencias. El tercer cachorro era notablemente más pequeño, su pelaje un tono diferente de marrón, sus movimientos aún llevaban el rastro de trauma reciente. Pero estaba allí, jugando con los otros 2, y cuando la madre se sentó para descansar, los 3 cachorros se acercaron a ella, empujándose entre sí por posición, mamando de sus pezones. La energía que se necesita para amamantar a 3 cachorros en lugar de 2, murmuré, comprendiendo la magnitud de lo que estaba presenciando. Especialmente cuando uno no es biológicamente suyo, cuando no tiene su olor. Lo sé, dijo Carmen suavemente. Ella está eligiendo activamente hacer su propia supervivencia más difícil para salvar la vida de un cachorro extraño. Se detuvo, limpiando sus ojos. Es lo más extraordinario que he visto en mi carrera. Nos quedamos en ese punto de observación durante horas, documentando la familia. La madre trataba a los 3 cachorros con igual afecto, acicalándolos a todos, disciplinándolos cuando se volvían demasiado bruscos, enseñándoles con paciencia interminable. El cachorro adoptado inicialmente permanecía algo periférico, como si no estuviera del todo seguro de su lugar en esta nueva familia. Pero gradualmente, a medida que pasaban las horas, lo vi integrarse más completamente, jugando más audazmente con sus hermanos adoptivos, acercándose más confiadamente a la madre. En un momento particularmente conmovedor, el cachorro adoptado tropezó y rodó por una pequeña pendiente, soltando un chillido de alarma. Instantáneamente, la madre estaba allí, corriendo hacia él, olisqueándolo de arriba abajo, asegurándose de que no estuviera herido. Cuando determinó que estaba bien, le dio un golpe suave con su nariz, una reprimenda maternal universal, luego lo guió de vuelta hacia sus hermanos. Perdió una camada para salvar esta, dije en voz alta, las piezas encajando. Su primera camada, hace 2 años, perdió un cachorro. Y ahora el universo de alguna manera le devolvió uno. Carmen asintió. Pensé lo mismo. Como si, no sé, como si el universo estuviera equilibrando las cuentas. Cuando regresamos a la estación esa tarde, inmediatamente compartimos el descubrimiento con el equipo. El doctor Herrera estaba particularmente emocionado, explicando que mientras la adopción ocasionalmente ocurre en osos pardos, es extraordinariamente rara, especialmente cuando la madre adoptiva ya tiene su propia camada para alimentar. Esto necesita ser documentado adecuadamente, declaró, sus ojos brillando con entusiasmo académico. Esta podría ser la evidencia conductual más significativa de altruismo interespecífico en osos pardos ibéricos en décadas. Carmen, necesito que escribas esto. Trabajaré contigo en el análisis estadístico y comparaciones con casos documentados anteriores. Durante las siguientes semanas, el equipo entero se volvió profundamente involucrado en monitorear a la familia ampliada. Instalamos cámaras adicionales, extendimos nuestras sesiones de observación, documentamos meticulosamente cada interacción. El cachorro adoptado continuó prosperando, aumentando de peso constantemente, volviéndose más integrado con sus hermanos adoptivos. Agosto llegó, trayendo con él los días más calurosos del año. Las flores alpinas alcanzaron su punto máximo, la estación bullía con investigadores visitantes y estudiantes, y los osos aprovecharon la abundancia del verano,
comiendo vorazmente para acumular grasa para el próximo invierno. Fue durante este periodo que ocurrió el incidente que cambiaría todo. Yo estaba solo en la estación un domingo por la tarde, el resto del equipo había ido al pueblo más cercano para reabastecer suministros. Estaba en el laboratorio, analizando datos, cuando escuché un sonido que me heló la sangre, el rugido inconfundible de un oso, no distante sino cercano, muy cercano, justo afuera de la estación. Corrí hacia la ventana y lo que vi me hizo alcanzar inmediatamente la radio de emergencia. Un oso macho enorme, posiblemente el mismo que había confrontado a nuestra hembra meses antes. Estaba justo afuera del perímetro de la estación, atacando violentamente nuestro contenedor de suministros de alimentos. Pero eso no era lo que me aterrorizaba. Detrás de él, moviéndose con una intención claramente agresiva directamente hacia él, venía nuestra osa madre. Sola. Sin cachorros visibles. Ella debía haber estado cazando relativamente cerca, debió haber escuchado el alboroto y venido a investigar. Y ahora, al ver a este macho masivo, fácilmente el doble de su peso. Cerca de donde los humanos que la habían salvado vivían, estaba avanzando para confrontarlo. No, 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 susurré, mi corazón latiendo violentamente. No lo hagas. No vale la pena. Pero ella siguió viniendo, rugiendo su desafío. El macho se giró, sorprendido, luego enfurecido por su audacia. Se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando casi 3 metros de altura, y rugió de vuelta, un sonido que sacudió las ventanas de la estación. Cualquier animal sensato habría retrocedido. Pero ella no lo hizo. Se levantó para encontrarse con él, igualando su agresión, sus propios dientes expuestos en una muestra de furia maternal. Lo que sucedió después ocurrió en segundos pero se sintió como horas. El macho cargó. Ella se encontró con él. Chocaron en una masa de pelaje marrón y garras chasqueantes. El sonido era horrible, rugidos, gruñidos, el sonido de carne rasgándose. Agarré la pistola de bengalas que manteníamos para emergencias con osos, salí corriendo al vestíbulo de entrada, abrí la puerta de golpe y disparé 3 bengalas directamente sobre los osos peleadores. Las bengalas explotaron en brillantes estallidos rojos, chillando en el aire. El efecto fue instantáneo. Ambos osos se separaron, desorientados por el ruido repentino y la luz. El macho, claramente decidiendo que esta pelea estaba trayendo demasiada atención no deseada, se alejó corriendo hacia el bosque. La hembra permaneció de pie, respirando pesadamente, sangre visible en su hombro donde las garras del macho habían conectado. Nuestros ojos se encontraron a través de los 20 metros que nos separaban. Durante un largo momento, ninguno se movió. Luego, lentamente, ella bajó sobre sus 4 patas. Me miró directamente, y juro que vi reconocimiento en esos ojos oscuros. Reconocimiento y algo más, quizás agradecimiento, quizás simplemente reconocimiento de deuda pagada. Ella había venido a proteger la estación, a protegerme, de la misma manera que yo la había protegido meses antes. El círculo estaba completo. Se giró y desapareció en el bosque, moviéndose en la dirección de su valle, de regreso con sus 3 cachorros esperando. Cuando el equipo regresó horas después, les conté lo que había sucedido. El doctor Herrera examinó las imágenes de la cámara de seguridad de la estación, reproduciendo la confrontación una y otra vez. Extraordinario, seguía murmurando. Absolutamente extraordinario. Ella no estaba defendiendo territorio o cachorros. Estaba, por falta de mejor término, devolviendo un favor. Carmen me abrazó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella se acordó. Ella te protegió. Durante las siguientes semanas, monitoreamos cuidadosamente a la hembra a través de las cámaras trampa. Las heridas de su hombro sanaron limpiamente, era superficial, más dolorosa que peligrosa. Los 3 cachorros permanecieron ajenos al drama, continuando sus juegos y lecciones sin interrupción.
Septiembre llegó, trayendo consigo el toque del otoño. Las hojas en las elevaciones más bajas comenzaron a volverse doradas y rojas. Los osos aumentaron su alimentación, entrando en hiperfagia, ese periodo frenético antes de la hibernación cuando comen casi constantemente. Nuestra familia de osos se veía magníficamente saludable. Los 3 cachorros habían crecido sustancialmente, cada uno pesando ahora alrededor de 35 kilos. La madre estaba robusta, claramente bien preparada para el próximo invierno. Habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. En octubre, comenzaron el proceso de preparar su guarida de invierno. Las cámaras los capturaron llevando vegetación seca a una cueva profunda, creando un nido grueso y aislado donde pasarían los meses más fríos. Pronto desaparecerían en la hibernación, emergiendo en primavera, la madre más delgada pero viva, los cachorros transformados en adolescentes. La última imagen que capturamos de ellos antes de que entraran en la guarida para el invierno se volvió en mi foto favorita de toda mi carrera. Los 3 cachorros estaban apilados unos sobre otros en un rayo de sol de otoño, una masa indistinguible de pelaje marrón y patas enredadas. Y la madre estaba sentada cerca, su cabeza girada hacia la cámara, casi como si supiera que estábamos observando, que nos preocupábamos, que siempre estaríamos vigilando. En sus ojos, vi algo que nunca olvidaré: paz. A pesar de todo lo que había soportado. El desprendimiento de rocas, la natación casi fatal, el parto prematuro, la pérdida casi de su cachorro, los múltiples enfrentamientos con machos agresivos, había encontrado paz. Había salvado a sus bebés. Había adoptado a un huérfano. Había construido una familia contra todas las probabilidades. Y en ese momento, sentada sola en el laboratorio mirando esa fotografía en mi pantalla, lloré. No lágrimas de tristeza, sino de asombro ante la resiliencia, ante el poder del instinto maternal, ante la interconexión inesperada entre especies. Epílogo. Han pasado 3 años desde ese invierno. La osa madre todavía vive en el Valle Oriental con uno de sus cachorros originales, el segundo, el que fue resucitado, que eligió quedarse con ella incluso después de alcanzar la independencia. Los otros 2 cachorros, incluido el adoptado, establecieron sus propios territorios en valles cercanos. Y aquí está la sorpresa que hizo que todo valiera la pena: la primavera pasada, el cachorro adoptado, ahora una hembra adulta, dio a luz a su propia camada. 2 cachorros, saludables y fuertes. Las cámaras trampa la capturaron enseñándoles las mismas lecciones que su madre adoptiva le enseñó: cómo pescar, cómo identificar plantas comestibles, cómo permanecer segura. Pero la verdadera sorpresa vino el mes pasado. Carmen estaba revisando el metraje de la cámara trampa cuando notó algo extraordinario: la osa madre original había visitado el territorio de su hija adoptada. Y las 2 familias, abuela y nietos, madre e hija, unidos no por sangre sino por elección, pasaron toda una tarde juntas. Las cámaras los capturaron pescando lado a lado, los nuevos cachorros jugando con su abuela adoptiva, 2 generaciones de osos unidos por un acto de compasión años antes. Es como si ella quisiera conocer a los nietos, dijo Carmen, su voz llena de asombro. Como si entendiera el legado que creó. Ahora mantenemos expedientes sobre 5 osos cuya existencia se remonta a ese día de invierno cuando una osa moribunda apareció en la puerta de mi estación. 5 osos que no existirían si no fuera por la decisión de ayudar, de intervenir, de arriesgar mis propias reservas de alimentos para salvar a una madre y sus bebés. El cambio climático todavía amenaza a estos Pirineos. Los desprendimientos de rocas aún ocurren. El hábitat todavía se degrada. Pero en un pequeño valle oriental, una familia de osos prospera. Y en esa familia, veo esperanza. No la esperanza de que todo estará bien sin esfuerzo, sino la esperanza de que cuando elegimos actuar con compasión, cuando extendemos la mano a través de la división de las especies, cuando reconocemos que el sufrimiento de otro ser importa, podemos crear ondas que se extienden más lejos de lo que nunca imaginamos.
Esa osa madre no solo sobrevivió. Prosperó. Creó una familia. Rompió el patrón de pérdida. Y en hacerlo, me enseñó la lección más importante de mi vida. Que incluso en nuestro mundo cambiante y a menudo desesperante, los actos individuales de bondad importan. Todavía camino hasta ese punto de observación a veces, en las tardes tranquilas de verano. Y a veces, si tengo suerte, la veo allí, la osa que llamó a mi puerta, la madre que se negó a rendirse, el símbolo viviente de la resiliencia. Y cuando nuestros ojos se encuentran a través de la distancia, sé que ambos recordamos. Ambos entendemos. Algunos lazos trascienden las especies. Algunos momentos cambian todo. Y algunas historias, contra todas las probabilidades, tienen finales felices. Esta es una de ellas. Hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Si te gustan las historias maravillosas con animales maravillosos, este canal es perfecto para ti. Espero contar con todo tu apoyo. Sigue amando a los animales.